Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Rato queriendo hablar de la Biblia nuevamente, pero ya un poquito con más soltura, con otro lugar. Bienvenidos a este podcast de Alguien lo tenía que decir, a LTQD. Y vamos a hablar por tercera vez, de la Biblia. Hablar de la Biblia es fascinante porque ha sido tan atacada y o con muchas pretensiones de ser desprestigiada, y eso no es gratis. Obviamente, digamos que toda esa gente que quiere desprestigiar la Biblia o que la pretende hacer ver como si fuera mentira o aburrida, que te digo algo, no es para nada aburrida, de pana, que la Biblia es una fuente de información tan interesante que por no saber leerla se tergiversa todo, y bueno, la persona que arranca por lo menos al principio se vuelve una media cocha y después lo que hace es quedar confundido, ¿no? Pero como todo, o sea, si por lo menos, y eso lo hemos hablado varias veces, si yo voy a una universidad y me meto en el octavo semestre de que una carrera ahí bien difícil, sé yo, contabilidad, por ejemplo, yo no voy a entender nada, pero no porque sea brutico, sino porque hay un proceso que yo me estoy saltando. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia, por sentido común, un libro por donde tú arrancas por el principio, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que aunque por sentido común un libro se arranca por el principio, en la Biblia no se hace de esa forma, porque cuando tú arrancas desde el principio de la Biblia vas a quedar confundido. Pero eso no quiere decir que no hay una forma de leerla no hay una forma correcta de leerla, perdón. Y ahorita vamos a hablar otra vez del esquema. Sin embargo, antes de hablar del esquema, quería comentar algo con respecto a la Biblia. Miren, primero que todo entendamos que la Biblia es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, habla de cómo la fuente de inspiración de más de 40 personas, que la gran mayoría no se conoció entre sí, escribieron algo con una misma columna vertebral durante más de 1500 años o más de 1700 años, no me acuerdo exactamente. Esa sobrenaturalidad de la Biblia solo se logra porque es una inspiración de alguien real que se llama el Espíritu Santo, y es quien coordinó que la persona que escribiera lo que escribió. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahí ustedes pueden ver cómo toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, Ahí yo voy a ponerle el versículo para que ustedes lo lean. De verdad, quiero que tengan una cultura de leer la Biblia de forma ordenada, y bueno, este capítulo va para esa, ¿no? Saben que dentro de todos los capítulos que están en la Biblia, el capítulo más largo de toda la Biblia, y por mucho, por cierto, es el capítulo 119 del libro de Salmos. El capítulo 119 del libro de Salmos tiene, yo lo noté porque 176 versículos. 176 versículos, de los cuales 173 versículos mencionan la Biblia. Imagínense tan importante y tan fundamental que es la Biblia como tal, que el capítulo más grande se enfoca exclusivamente en explicar de qué se trata la Biblia, de qué se trata la Biblia. Y bueno, y hay otras cosas que yo no investigué como tal, no sé si es un mito o es una realidad, que el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, el capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117, y el capítulo en donde se centra la palabra de Dios es el Salmo 118. Lo escuché una vez, no lo he investigado, pero lo poquito que vi me pareció súper interesante que eso sea así. El capítulo más corto, el 117.
el capítulo más largo, el 119, ¿cómo es? Y la columna vertebral o el centro de la Biblia es el Salmo 118, en donde habla justamente búsquenlo en el Salmo 118, lo leen completo y vean qué es lo que dice. Miren, la Biblia explica o se dice de sí misma que es una espada. Dice en Hebreos, creo que Hebreos Movilnet, Hebreos 4.16 creo, o 4.14, no me acuerdo, de todas maneras yo lo voy a buscar y lo voy a poner aquí. Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Y qué es lo que pasa con una espada? Si yo agarro ahorita, si yo salgo de aquí donde estoy, voy a agarrar una espada, lo más seguro es que yo con esa espada me corte, porque no sé manipularla, nunca he hecho el ejercicio de manipular la espada, y me voy a agarrar la espada y me voy a cortar. La Biblia es una espada que puede bendecirte muchísimo, pero también te puede dañar si no la sabes utilizar. Y suena raro, ¿no? Suena como que la Biblia me puede dañar. Sí, la Biblia, si tú no la sabes utilizar, te puede hacer daño. Porque un ejemplo que yo siempre menciono, que es en el principio cuando Génesis habla de la genealogía, ¿no? Hay un dicho que dice que es más viejo, no sé si es internacional, pero aquí en Venezuela hay un dicho que dice más viejo que Matusalén. Bueno, es porque Matusalén vivió 969 años. Si tú no tienes ni idea de qué es la Biblia y estás comenzando a conocer de Dios y te das cuenta que Matusalén vivió 969 años, está rarísimo, está raro. Y eso puede dañarte. ¿Por qué te puede hacer daño? Porque, y no lo voy a mencionar porque de pana no quiero, pues, pero cuando tú te pongas a estudiar la Biblia realmente, si arrancas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vas a decir, ya va, pero no entiendo, si Dios es amor, ¿por qué Dios mandó a matar a este poco gente? ¿Ves cómo te puede hacer daño? Pero ¿por qué te puede hacer daño? Porque la espada tiene que saber manipularse, tienes que saber de qué se trata. Cuando Dios te habla a través de la Biblia, tiene que haber una metodología, que es lo que vamos a hablar otra vez. Aparte de aprender a manejar la espada, es una antorcha que alumbra. Segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, también habla de cómo la Biblia es una antorcha que alumbra. Si yo estoy en un lugar oscuro, ¿qué necesito yo? Luz. Entonces, yo cuando venía para acá ahorita, venía pensando en justamente el contenido del podcast, ¿no? Porque yo soy fanático de los podcasts, se los he dicho, yo no he visto muchos, pero sí he visto algunos de Joe Rogan, que es el podcast más famoso del mundo entero, y así otros podcasts que me gustan, caso Escuela de Nada, caso de la Nadia María, Nanutria, etc. Ellos a veces simplemente están hablando pistoladas. A mí me gusta. Entonces yo agarro 45 minutos de mi vida a escuchar a tres locos hablando pistoladas. Entonces yo digo, si fuera por ponderar la importancia del contenido, mira, yo no, pues y repito, yo no creo que haya nada más importante que conocer a Dios como papá. No hay forma ni manera de que haya algo más importante que conocer a Dios como papá. Pero necesitamos entonces aprender. Si yo estoy en un lugar oscuro, no sé ni por qué empecé con el comentario del contenido del podcast. Ya más o menos me conocen. Bueno, vamos a arrancar con el esquema de la Biblia. ¿Cómo yo recomiendo y motivo a que la Biblia sea leída y por qué? Porque yo no le voy a dar una información porque a mí me provocó, o porque a mí me enseñaron de esta manera y yo no investigué de qué se trata y no le metí la lógica, no le metí el sentido común a la cosa. Hay que meterle la lógica y hay que meterle el sentido común a las cosas para poder desarrollar un hábito. Y el hábito de la lectura ordenada y sistemática de la Biblia tiene que tener una base. Como saben, la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento son las historias del pueblo de Israel principalmente a través del tiempo y de todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel en ese tiempo. Y el Nuevo Testamento arranca, digamos, de la biografía de Jesús. Después vienen una serie de cartas que alguien le escribió a una casa o a alguien en particular o incluso a una ciudad. Y la última parte, porque digamos el Nuevo Testamento se subdivide en tres. El último libro, que es un libro de las cosas que van a ocurrir. Muy bien. En el Antiguo Testamento se habla de Jesucristo porque hay profecías acerca de Jesucristo. Sin embargo, en donde realmente se explica detalles cuando Jesús viene a la tierra es en el Nuevo Testamento. La base del cristiano, que soy yo, que eres tú, o que eres tú y que soy yo, es Cristo. Entonces yo tengo que tener mi base en Cristo. Ya yo sé que en el Antiguo Testamento se habla de Cristo, pero yo voy a enfocarme en el Nuevo Testamento. O sea, no está ahí, Ramón. Vas a arrancar por el Nuevo Testamento. Ese es el primer pasito. Vamos para el segundo pasito. Yo quiero aprender de la biografía de Jesús. Lo que pasa es que no se dice biografía de Jesús, sino que se llaman evangelios. Los evangelios de Jesucristo son 4 personas que escriben acerca de los acontecimientos que ocurrieron cuando Jesús estaba en la tierra. Es como especie de una biografía. Se llaman evangelios porque es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Bueno, porque yo tenía condenación y muerte eterna, pero Jesucristo vino, murió por mí, y ahora yo tengo libertad y vida eterna con Dios. Una muy buena noticia. De estos 4 panas que están escribiendo evangelios, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Resulta y acontece que Marcos y Lucas no eran discípulos directos de Jesucristo. Que esto tú se lo dice a alguien que va a la iglesia, queda medio raro porque no, ni sabían eso. Pero está bien, no pasa nada, no es juicio ni crítica, sino que está bueno que aprendas, pues. Marcos era discípulo de Pedro, y Lucas era discípulo de Pablo. Entonces, los que eran discípulos directos de Jesucristo, en este caso estamos hablando de Mateo y de Juan. Por sentido común, yo te pregunto, ¿por dónde deberías arrancar si tú quieres aprender de alguien? De alguien que lo conoció por un tercero, aunque en el caso de Marcos también conoció a Jesús, ojo. Pero digamos que tú te enfocas en más que todo quien compartió más tiempo con esa persona que es la protagonista de la biografía, ¿no? Entonces resulta que está Mateo y está Juan. Ok, tengo 2 opciones entonces para realmente dar el primer paso. Ahora, ¿de cuál de los 2 entonces voy a comenzar y por qué? Mateo, la Biblia explica que era un discípulo de Jesús, que era recaudador de impuestos y tal. Y si bien es cierto, era pana, porque claro, está cercano a Jesús. Con el caso de Juan, fíjense que la Biblia explica que Juan era el discípulo amado de Jesús. El uñimugre de Jesús era Juan. Jesús a veces salía y se llevaba a 12. Jesús a veces salía y se llevaba a los 12 discípulos, pero entonces a veces salía y nada más se llevaba a 3. Porque eran los más cercanos a él. Y a veces salía y se llevaba nada más a uno solo. Y ese que se llevaba regularmente era Juan. Juan estaba tan acostumbrado a Jesús y eran tan panas, que la Biblia dice que se le recostaba en el pecho. O sea, era tan cercano a Jesús que incluso que llegaron a ese punto de una relación padre-hijo, ¿saben? Y yo debería tomar eso como referencia para decir, mira, yo voy a arrancar por Juan. Hay otra versión, hay otra creencia que dice que no, que se arranca por Juan porque el vocabulario de Juan es amor y todo es amor. Y está bien, solo que a mí me hace más
lógica, a mí me hace más sentido el hecho de la cercanía de Juan más que por el lenguaje de Juan, que era amor. Entonces resulta que terminó de leer Juan. Y cuando terminó de leer Juan, ¿para dónde voy? Para Mateo. ¿Por qué para Mateo? Bueno, porque si vamos a hablar de que serán los discípulos directos de Jesús, entonces Juan, vuelvo para Mateo, ¿cierto? Leo Mateo, leo Marcos, leo Lucas, porque la idea es que sea ordenado, ¿correcto? Primero Juan, Mateo, Marcos, Lucas, y vuelvo a pasar por Juan. Cuando tú vuelvas a pasar por Juan, yo te anota donde te la gana y me lo escribe. Te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es dinámica, porque lo que tú vas a leer en Juan, la primera vez que tú lo leíste, no, y ahorita te estoy dando el spoiler, para que tú te acuerdes, lee Juan y acuérdate. Cuando vuelvas a leer Juan, tú vas a decir, ya va, pero es que yo leí Juan y eso no estaba aquí. Eso quiere decir que la palabra de Dios es dinámica, y no es que sea misteriosa o mágica, no, es que la palabra de Dios es dinámica. Y después que pasó el tiempo, cuando pases por Juan, como Dios está hablando a tu vida, te va a hablar de forma diferente. Son las mismas palabras, es el mismo texto, pero es diferente para ti. Tú vas a verlo desde otro punto de vista. Después que termina Juan, ya hiciste el primer ciclo, correcto. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, vuelves a pasar por Juan. Cuando termine, ahí sí le das para adelante. Y viene Hechos. ¿Qué es Hechos? Hechos de los Apóstoles es una narración de Lucas, que por cierto no lo mencioné, Lucas era doctor. Es decir, cuando tú lees la introducción de Lucas, te he hecho estudio. ¿Qué hizo Lucas? Investigó con diligencia y expuso en el libro de los Hechos de los Apóstoles los acontecimientos o anécdotas que vivieron los primeros apóstoles o los primeros discípulos de Jesús y el nacimiento, si se quiere, de la iglesia. Espectacular. Después que termina Hechos de los Apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles describen a un pana que se llamaba Saulo, que Dios le cambia el nombre y después se llama Pablo, y después Pablo empieza a escribirle una carta a la gente que vive en Roma, por ejemplo. Entonces esos son primera epístola o carta de Pablo, del apóstol Pablo a los romanos, gente que estaba en Roma. Después viene primera y segunda de Corintios. ¿Quiénes son esos? ¿Qué es eso? Bueno, Corintios es un pueblo o una ciudad, no me acuerdo si era pueblo o era ciudad, yo creo que era ciudad más vale, que se llama Corinto. Entonces, claro, el gentilicio de Corinto, ¿cuál es? Corintios. ¿Y por qué primera y segunda? Bueno, porque primero escribió una y después al tiempo escribió la otra. Entonces, primera y segunda de Corintios. Mira cómo estás aprendiendo más que cualquiera que va a la iglesia a pegar gritos. Ahí tiene un chalequeo. Miren, entonces después viene Gálatas. ¿Qué es Gálatas? Bueno, había una ciudad que se llamaba Galacia, en donde Pablo le manda una carta a los Gálatas. Y así sucesivamente. ¿Cómo la vas a leer? ¿Cómo te recomiendo yo? Un capítulo diario, 2 capítulos diarios, o como tú prefieras hacerlo. Estos son recomendaciones. Otra recomendación importante. Este se supone que era un episodio de 10 minutos y llevan 18 y no creo que termine ahorita porque quiero explicar bien. Bueno, por lo menos tomarme 5 minutos más. Cuando tú vas a leer la Biblia, el libro como tal, la Biblia como tal, no es mágica. Que la gente piensa que es que porque carga la Biblia encima ya eso es mágico. Tú puedes cargar la Biblia encima y eres un desgraciado, ¿viste? Para que sepas. Eso no tiene nada que ver. El libro como tal es eso, es un libro. El contenido, ya son 3 puntos y aparte. El contenido, si tú lo aplicas, entonces es algo vivo. Porque esa es otra cosa. Tú lo puedes leer parripado y te lo puedes saber de memoria. Pero si tú no lo aplicas, entonces la Biblia no tiene sentido. Se trata de que lo que está ahí, tú lo conozcas y lo vivas. Pilas con eso, porque como se los he dicho, yo quiero tratar con gente genuina. No quiero tratar con hipócritas que se la quieren saber mucho. No lo digo en mal plan, ojo. Simplemente que quiero poner las cosas muy claras. ¿Sabes? La Biblia no es mágica. El contenido no es que sea mágico, pero sí está vivo. Pilas. Entonces, cuando yo voy a leer la Biblia, yo te motivo a que primero ores, hables con papá Dios. Dios,
yo quiero, por favor, me ayudes a entender tu palabra. Quiero leer la Biblia de forma real, que tú me hables. Y empiezas, pum, voy de vuelta. No se trata de un ritual, se trata de reconocer que el Espíritu Santo está en ti, de que papá está vivo y que tú estás hablando o estás teniendo una relación con alguien que está vivo. Si lo haces, yo te lo digo porque yo lo viví y le puedes poner, te lo garantizo, te lo garantizo, te lo garantizo. Dios te va a hablar y va a ser maravilloso. Ajá. Pablo, como te digo, le escribió la gran mayoría de cartas a pueblos y a personas. ¿Por qué a personas? Porque por lo menos hay un pana que se llama Filemón. Entonces Pablo le escribe una carta a Filemón. Y después le escribió a... ¿Cómo se llama? A Timoteo, primero y segundo de Timoteo, por ejemplo. Timoteo era un discípulo de él. No sé qué edad tenía Timoteo, pero dice que era joven, pues no sé, 15 años. Un chamo, pues, no sé. Ponle entre, no sé, no lo busqué, vamos. Es más, búscalo tú, vale, búscalo en Google qué edad tenía. No sé qué tenía, pero sí era joven. Y entonces Pablo le escribe una carta a Timoteo. Es a una persona. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Le aplicas lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, tú lo aplicas a tu vida. Y de esa manera la palabra de Dios cobra vida en ti. Bueno. Después viene Pedro, que era apóstol directo de Jesucristo. Fíjense que él no escribe evangelio, pero sí escribe una carta. Y entonces él escribe primera, segunda y tercera de Pedro, que es Pedro escribiéndole al pueblo, digamos, al pueblo judío, pues a su gente. Después viene no, para ver, ya me confundí, perdón, primera y segunda de Pedro, perdón. Y después viene Juan, que sí escribe 3. Juan escribe primera, segunda y tercera de Juan. De hecho hay una que le escribe a una casa. Pues es interesantísimo, es bien chévere. Y esta serie de cartas o epístolas terminan en Judas. Pero no es Judas Iscariote. ¿Se acuerdan que Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús? Bueno, este Judas es Judas Tadeo. Este Judas Tadeo es... ¿Se acuerdan que cuando uno... Bueno, de repente todavía lo hacen. Ay, voy a prenderle una vela a San Judas Tadeo. Bueno, ese San Judas Tadeo es quien escribe la carta o epístola que se llama Judas. Y él, ese Judas es hermano de sangre de Jesús. Ahí te la dejo, créeme o no, voy a investigarlo. Porque cuando, después que Jesús nace, este es un bonus. Obviamente, José, bueno, tú sabes, le dio langa, vale, lo tengo que decir así. Y ahí nacieron varias personas, pues, incluyendo Judas, que era hermano de Jesús. Entonces, bueno, cuando tú terminas Judas, yo le motivo a la gente que no vaya por Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis, ¿se acuerdan que hablamos al principio de este episodio que puede hacer daño? Porque es una espada, si tú no la sabes manipular, te puedes cortar. Bueno, si tú te vas para Apocalipsis, posiblemente vas a parar, no vas a parar loco, pero sí te va a confundir. Lo que te quiero decir es, no es necesario que tú, empezando, leas Apocalipsis. Porque te puedes cortar, ¿vale? Porque te puede hacer daño. Es como que si tú pretendas arrancar, por ejemplo, contabilidad en un nivel avanzado y tú ni siquiera estás en kinder, te vas a volver loco, ¿vale? No vas a entender nada y te vas a aburrir, te vas a dañar y vas a malinterpretar. No vale la pena. Por mucho que tú ores a que el Espíritu Santo te revele y estás empezando, vas a leer el Apocalipsis, créeme que te va a volver una melcocha. No vale la pena, compadre. No lo hagas. Entonces, bueno, cuando termina Judas, vuelves a hacer el ciclo. ¿Te acuerdas del ciclo? Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, hasta Judas otra vez. Y a todas estas, cuando estás leyendo la Biblia, quiere decir que también estás orando y quiere decir que estás pidiendo a Dios sabiduría para que tú consigas una iglesia saludable. Se los he dicho varias veces, esos 3 equipos de trabajo hacen que tú como cristiano crezcas saludable. Cuando tú estás aquí escuchándome, y te lo agradezco mucho, de corazón te lo digo, está buenísimo, métele un poquito de lógica a algo.
Cuando un niño nace, ¿cuál es la idea? Que el niño se quede siendo un bebé y se mantenga teniendo actitudes de bebé. No. La idea es que el niño se desarrolle, ¿verdad? Y yo te motivo a que tú seas intencional en desarrollarte. Aplica estos 3 equipos de trabajo: oración, lectura ordenada y sistemática de la Biblia y asistir a una iglesia. Y Dios se va a encargar de ayudarte a crecer. Porque voy de vuelta. Imagínate por un segundo un niño que nació. Y no lo digo en mal plan, pilas con lo que ustedes me entiendan. Porque yo digo una cosa y ustedes verán cómo lo entiendan. Porque no es ofensa ni es nada malo. Un niño cuando nace y tiene ya 10, 12, 15 años y sigue teniendo las actitudes de un bebé, primero que todo, ya sabemos que ese niño tiene algo, tiene un problema. ¿Tú lo sigues amando o no? ¿O fue que tú lo dejaste de amar? Tú lo sigues amando. Así es, papá Dios. Dios te ama igualito. Pero Dios quiere que tú te desarrolles, que tú avances, que tú no te quedes ahí, sino que tú tengas un crecimiento. Dios te ama, obviamente, pero el niño, yo lo amo igual, a mi hijo pues yo lo amo igual, pero yo quiero que él crezca, que él aprenda, que él tenga responsabilidades, porque el tener responsabilidades es funcionalidad. Miren, yo les voy a decir una cosa, muchachos, el enfoque del podcast es para la gente nueva, eso es una realidad. Y yo a ustedes no les digo para nada, y ni les diré, no, que tienen que dejar de hacer esto. Eso es responsabilidad de cada quien. Pero el hecho de que el podcast que yo tengo, o la responsabilidad que considero de parte de Dios tengo de hablar de forma natural y que entiendan que Dios es papá, no quiere decir que yo apoye la sinvergüenzura. Porque el hecho de que yo no diga, mira, pero tú tienes que dejar de tal cosa, eso no es mi problema. Pero eso no quiere decir que yo lo hago. O que yo quiero decir que yo te apoyo y te aplaudo que tú sigas en tu marrón. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo no me meto en eso porque eso no es problema mío. Pero mi función, como le expliqué en alguna oportunidad, es simplemente los primeros pasos, más nada. Ya de ahí para adelante tú tienes que crecer. Y no hay nada mejor para crecer que el alimento espiritual. Desear como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Algo así. Aquí está. Desear como niños la leche espiritual, ¿para qué? Para crecer, ¿vale? Para crecer, no para que te quedes ahí. Entonces, yo como siempre les pongo disponible las redes sociales y que me manden un correo si tienen alguna duda. Yo el esquema lo tengo escrito, yo lo tengo por escrito. Y yo se los pudiera enviar, no hay problema. Información importantísima, cómo leer la Biblia. De verdad espero que les haya gustado. Acuérdate de suscribirte, acuérdate de darle like, acuérdate de compartirlo. Y claro, si te gustó, si no te gustó, de pana, gracias por darme un minuto aquí. No entiendo por qué llegan aquí, pero bueno. Pero si te gustó, o sea, que te pueden decir, miren, ¿quién es este? Y tú le vas a decir, no, mira, un loco ahí, ya, no pasa nada. Pero tú no sabes a qué alcance puedes ayudarme tú. Yo tengo un pana que comparte en su Facebook, y se le agradezco mucho que comparte el contenido del podcast en su página de Facebook. Bueno, muchachos, me dio gusto saludarlos. Quisiera que apliquen todo lo que hemos venido estudiando. Que Dios me los guarde. Pórtense bien.